Dios bendiga a tu vida, persona que me está escuchando en esta hora. El día de hoy el interés de Dios es que tú tengas vida eterna. Quiero decirte, quiero invitarte a que el día de hoy, en esta hora, me des un momento de tu vida y escuches este mensaje que es de tan grande importancia. La pregunta para ti el día de hoy, persona que me estás escuchando, es: si el día de hoy Dios te llama a cuentas, ¿estás listo para entrar al reino de Dios? Si el día de hoy el Señor Jesucristo se manifiesta como ha de manifestarse en ese día, ¿estás listo para entrar al reino de Dios? ¿Tienes tú la seguridad de que el día de hoy tienes vida eterna en Cristo Jesús? Quédate conmigo, vamos a escuchar este mensaje, vamos a estudiar este mensaje acerca del bautismo, el cual es de suma importancia para que tú puedas tener la certeza, la seguridad de vida eterna. Y si no es así, si en tu corazón aún tienes dudas acerca de esta salvación tan grande que nos ha sido dada en el nombre de Jesucristo, te invito a que te quedes conmigo, te invito a que sigas escuchando este mensaje que es para ti, un mensaje de salvación, un mensaje de vida eterna. Quiero pedirte en el nombre de Jesús también que si tú tienes alguna duda sobre lo que estamos leyendo, lo que estamos estudiando, si quieres preguntarme en qué parte de la Escritura de la Biblia está, acércate, te invito a que hagas tus comentarios, a que me escribas, a que te suscribas a este canal y de esa manera podamos darte a ti más herramientas para que tú tengas la certeza de vida eterna. Continuamos así. En lo concerniente al bautismo, es para mí, para ser tu servidor, de extrema necesidad, pues así lo ha puesto en mi corazón el Señor, el mostrar claramente la verdad. En la actualidad, el bautismo ha pasado a ser relegado a un mero rito religioso sin importancia espiritual, influyendo tristemente solo en cuanto a cuestiones de denominación, de religión, de secta se refiere. Sin embargo, apreciada persona que me estás escuchando, quiero decirte que es hoy en muchos lugares el bautismo solamente un rito de iniciación que muestra que eres o perteneces a dicha denominación, o culto, o secta, etc. Y sin embargo, el bautismo no es una práctica que inició el día anterior al presente, es decir, no es una práctica nueva. El bautismo tiene sus huellas en la fe de Cristo desde hace mucho tiempo. Hago una pausa. No me refiero a la tan conocida religión cristiana de hoy en día. Me refiero a la fe de Cristo, a los comienzos de la hermosa iglesia fundada en la roca, es decir, de la hermosa iglesia fundada en Jesucristo, en la iglesia y fe que fue tan grandemente y tan cuidadosamente cimentada en Jesús, en aquella fe inmovible de los apóstoles que desde aquel día, el Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo, vivieron con el propósito de servir no a nadie más sino a Cristo, no por ganancia monetaria o de algún otro tipo material, sino por aquella tan inmensa bendición de pertenecer a Cristo el Señor, de pertenecer solamente a Él. Es de este bautismo, pues, apreciada persona, que el día de hoy está recibiendo este mensaje, del cual te deseo escribir, del cual te deseo hablar, del cual deseo que guardes en tu corazón, de ese bautismo verdadero. Vamos a dar un paso atrás en la historia para hacer memoria de un hombre que se presentó con un bautismo para arrepentimiento. Esto es Juan el Bautista, varón que se presentó en el desierto predicando en toda entereza de carácter, en toda autoridad, el bautismo de arrepentimiento. Juan el Bautista se presentó vestido rudimentariamente, pero con un gran propósito. Su propósito, el presentarte a ti, el presentarme a mí, el presentar a toda su generación al Rey de Reyes y Señor de Señores, esto es Jesucristo.
Juan el Bautista pues predicaba el bautismo de arrepentimiento. Esto es, que le exhortaba al pueblo a arrepentirse de sus pecados, con la intención de que prepararan su corazón para poder recibir a aquel que vendría, el tan esperado Mesías. Y esto es de extrema importancia, porque muestra la disposición del hombre delante de Dios para hacer su voluntad o para cumplir sus mandamientos. Por extraños que estos puedan parecer o por sencillos que estos puedan ser, de aquellas personas que creyeron a la palabra de Juan y fueron bautizados, son los mismos de los cuales Jesucristo nuestro Salvador, Jesucristo nuestro Rey, hablando a los fariseos, dio testimonio diciendo de aquellos: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Dijo nuestro Señor Jesucristo: porque vino Juan a vosotros en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Mateo capítulo 21. Su bautismo pues era de gran importancia y tuvo sus frutos, pues muchos de aquellos que creyeron y fueron bautizados por Juan se arrepintieron de sus pecados y posteriormente conocerían a Cristo y fueron salvos. Pero aunque importante, no es el bautismo que hoy está vigente, sino uno nuevo, uno que es y representa la directa obediencia a Jesús, pues el bautismo de Juan aún pertenecía al viejo pacto y estaba bajo la ley de Moisés, mientras que el bautismo que hoy es anunciado tiene como fin bendiciones extremadamente superiores, por cuanto pertenece a un mejor y nuevo pacto. Y es de este nuevo pacto del cual tú y yo, apreciada persona que el día de hoy está recibiendo este mensaje, podemos ser partícipes mediante la fe en Jesús. Vamos a contestar algunas preguntas sobre este bautismo. La primera de ellas es: ¿cómo se efectúa el bautismo? El bautismo es una acción realmente sencilla de hacer, pues la acción radica en sumergir al nuevo creyente en agua, invocando el nombre del Señor al efectuar dicha acción. Y aunque es algo tan sencillo de hacer, representa algo grandioso. Además, es una acción que muestra la obediencia del creyente a su nuevo amo y Señor Jesucristo. Esta manera de bautismo se ha practicado desde los comienzos de la iglesia cristiana, como lo podemos ver en todo el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Hechos. Otra pregunta sería: ¿por qué es que una persona debe de bautizarse? La respuesta a dicha pregunta es evidente. Debemos bautizarnos porque es un mandamiento de Dios. Y yo creo que ninguna persona que haya recibido a Jesús en su corazón, que le haya tomado como Señor y como Salvador, ocupa alguna otra razón para inmediatamente querer bautizarse. Otra pregunta que debemos contestar es: ¿quién debe de bautizarse? Todo aquel que haya recibido a Jesús como su Señor y Salvador debe de ser bautizado. Evidentemente, esto quiere decir todo aquel que haya reconocido delante de Dios que es un pecador, que se haya arrepentido y que esté dispuesto a recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Esto no es una opción, es un mandamiento, el cual es de suma importancia por cuanto representa la muerte del nuevo creyente a su vieja manera de vida y su nacimiento a la nueva vida en Cristo. Lo he escrito antes, lo he mencionado antes: el bautismo es un mandamiento de Jesús para todo aquel que creyese en su nombre. Ahora, es imposible que alguien que apenas ha recibido a Jesús como su Señor tenga por acto inmediato el desobedecerle, pues dicha acción no sería congruente ni sería una prueba de la convicción que dice tener.
sino que al contrario, si un nuevo creyente no se quiere bautizar, dudo sinceramente que haya recibido a Jesús como su Señor, pues ningún buen siervo desobedece a su Señor, sino que evidentemente hace su voluntad. Así que el que no se bautiza está en desobediencia y resistiendo al Señor, y esto no lo va a hacer ningún siervo verdadero de Jesucristo. Otra pregunta que debemos contestar, que me han preguntado mucho, es: ¿debe un niño de ser bautizado? La pregunta se debe de contestar no de acuerdo a nuestro pensamiento, sino de acuerdo a la luz de las Escrituras, como en todos los demás temas que hemos abordado. Y la Escritura no menciona ninguna ocasión en que un niño fuese bautizado, es decir, textualmente no se encuentra esta información. Sin embargo, sí aclara los términos y los requisitos que se tienen que tener para que un nuevo creyente pueda ser bautizado. Y estos son: primero, el nuevo creyente debe de estar arrepentido de sus pecados. Segundo, el nuevo creyente debe de haber creído al Evangelio y haber recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Tercer punto, debe de estar consciente de lo que hace y debe de tener el pleno conocimiento de que su vida ahora es de Cristo. Ahora, cuando se habla del bautismo de un niño, podemos ver lo que dice la Biblia, que a menos que un niño tenga la edad suficiente o la capacidad de hacer esto, el tal no debe de ser bautizado. Ahora bien, si el niño o joven está en una edad donde pueda discernir el bien y el mal, y donde es capaz de entender y creer en el Evangelio y recibe al Señor como su Señor y Salvador, y está consciente de lo que significa el bautismo y de las responsabilidades que esto conlleva, entonces el tal no puede, sino que debe de ser bautizado. No podemos dictar una edad en la cual esto sea verdadero para todos los niños o jóvenes, pues dependería de la enseñanza que se le ha provisto a tal joven o a tal niño. Lo que sí podemos decir es que la salvación es personal y nadie puede creer o recibir a Jesús por alguien más, aunque sea el mismo Padre. Así que si el niño es llevado por alguien más a bautizarse sin su consentimiento, o sin que primero haya tenido el pleno conocimiento acerca del bautismo y de lo que representa, y si esto es hecho, el bautismo que se le practique no será más que un simple chapuzón en el agua o una simple empapada de agua. La siguiente pregunta es: ¿qué representa el bautismo? La Escritura dice, hablando acerca de qué representa el bautismo: ¿o ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Fuimos pues sepultados juntamente con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Conocedores de esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea reducido a la impotencia, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos capítulo 8. ¿Qué significa esto? Significa que el bautismo es la manera en la cual el cristiano o el creyente se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, que es básicamente el Evangelio de salvación. Tanto se ha dicho que cuando la persona cree en Jesús de todo su corazón, Dios le acepta como su hijo, o en otras palabras, que la persona es nacida de nuevo, ¿verdad? Y así lo es, pero esta es una operación que nosotros no podemos ver en ninguna manera con nuestros ojos físicos. Sin embargo, el bautismo es la representación física de la operación sobrenatural que hace Dios en nuestras vidas al creer en Jesús. Es así pues el bautismo, la acción por medio de la cual
se da testimonio de que verdaderamente has reconocido a Jesús como tu Señor, pues el bautismo es el cumplimiento del mandato que dio Jesús para todo aquel que creyese en su nombre. Por eso es que, aparte de lo que representa el bautismo, es el primer gran paso de obediencia a tu nuevo Señor, esto es, a Jesucristo. Así que el bautismo, en mi opinión, es como si tú firmases el contrato con Dios a vista de testigos, que en este caso serían o serán algunos creyentes, tú mismo, ángeles y, claro, todas las potestades del enemigo, a las cuales das testimonio de que eres un hijo de Dios y que ya no estás dispuesto a hacer la voluntad de Satanás. A menos, claro, que la persona no quiera bautizarse porque no desea dar este testimonio, o porque no quiera darle la espalda públicamente a Satanás. Si es así, pues que no se bautice. De todas maneras, si lo hace con esto en su corazón, el bautismo es en vano, pues solamente se estaría sumergiendo en el agua. No con el testimonio de que es de Cristo, sino con la realidad de que está completamente mojado y nada más. Pero para aquellos que desean bautizarse, es el bautismo la representación de que eres sepultado con Cristo, y esto sucede cuando eres sumergido en el agua completamente, porque es evidente que cuando sepultan a alguna persona no lo hacen solamente aventándole un poco de tierra, un puñado de tierra, y dejando la mayor parte del cuerpo al descubierto. ¿O sí? Claro que no. Es por eso que el bautismo es por inmersión y no se puede efectuar rociando o derramando agua solamente. Y así, cuando el creyente sale del agua, representa la resurrección o el nacimiento a la nueva vida en Cristo, la cual, como ya se explicó, nos es dada por Dios en un plano sobrenatural y verdadero. La siguiente pregunta que vamos a contestar es el mandato y el cumplimiento. Esto es de suma importancia que pongamos atención. La palabra de Dios dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y les dijo: id por todo el mundo y proclamad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. San Mateo capítulo 28. También San Marcos capítulo 16. Teniendo en cuenta estos mandamientos, nos damos cuenta y entendemos que el que mandó que fuésemos bautizados fue el Señor Jesús. Y también otra cosa es evidente, y esta es que el bautismo no es un mero ritual de bienvenida a una iglesia, a una congregación, no, sino que es una parte viva en el nuevo pacto. Y esto lo veremos al escudriñar las Sagradas Escrituras y al analizar los sucesos y mandamientos que nos dio Dios por boca de sus apóstoles después del día de Pentecostés, el cual fue el día que literalmente la iglesia de Cristo fue fundada. Es decir, la gran obra de la redención ya estaba consumada y Jesús ya había pagado el precio de nuestra salvación mediante su propia muerte en la cruz, para que nosotros pudiésemos gozar de la vida eterna. Pero ni los apóstoles ni los creyentes habían recibido en sí mismos la prueba infalible de que pertenecían a Dios. Por eso Jesús mismo, antes de ascender al cielo, les mandó a sus apóstoles que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Esto era el Espíritu Santo. Lo podemos leer en el libro de Hechos, capítulo 1. La Escritura dice
que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2. Ahora habían recibido la promesa. Cuán hermoso habría sido para los apóstoles el recordar a Jesús, su precioso y amado Señor, cuando les decía: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. San Juan capítulo 14. Para nosotros es un poco difícil imaginar cuánta felicidad se derramó en el corazón de aquellos hermanos que desde el principio decidieron aceptar el llamado de Jesús. Pues lo que estaban experimentando era, primero, el cumplimiento de una de las más maravillosas profecías citadas en el Viejo Testamento. Y segundo, era la confirmación de que su Señor no solo les había dicho la verdad, sino que ahora estaba con toda la autoridad, así en el cielo como en la tierra. Ahora ya no había timidez o temor. Todos los miedos posibles fueron llevados por Cristo. Ahora descansaban inmovibles en Jesús. Dios se estaba moviendo maravillosamente en su pueblo y a la vez estaba fortaleciendo inmensamente la fe de aquellos que desde el principio había escogido para la gran obra de llevar el mensaje, el Evangelio. Y lo estaba haciendo de la manera más convincente posible. Jesús estaba cumpliendo aquello que les había prometido, tal cual Él lo había dicho. Así estaba sucediendo. ¡Aleluya! ¡Qué mensaje tan extraordinario es para nosotros esto! ¿No lo crees así? Dios cumple lo que promete, aún incluso el más mínimo detalle. Eso es evidente y verdadero. Solo piensa en esto. Después de este suceso, ya no eran solo promesas lo que les había dicho Jesús. Ahora era una realidad. El Espíritu Santo ya estaba morando en sus corazones. Ahora Jesús les guiaría desde el fondo de sus corazones. Ya atrás quedarían miedos, dudas. Ahora era el momento de gozo, de gran júbilo. Ahora ya no andarían como andan muchos buscando la verdad y no encontrándola, aunque se encuentra enfrente de sus ojos. Ahora, como les dijo Jesús, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. San Juan capítulo 14. Ahora tenían el sello imborrable que dice: yo soy de Cristo. Pues la Escritura advierte diciendo: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Romanos 8. Qué lección tan grande para algunos que declaran ser cristianos, pero que confiesan que aún no tienen el Espíritu Santo. Tal contradicción solamente nos deja con una pregunta por contestar. ¿Será acaso Dios mentiroso? En ninguna manera. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Dios ya lo dijo: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y creo que no es necesario que yo adhiera algún comentario a esto, excepto que todo lo que Dios dice es una verdad absoluta, y yo no me atrevo a decir lo contrario, por inteligente o sabia que pareciese mi afirmación. Ahora, como los hermanos sí sabían claramente lo que esto significaba, se gozaron en Jesús, en sus promesas
en su amor, en su nombre. Hagamos entonces nosotros también lo mismo, pues esta es la voluntad de Dios, que nos gocemos en su obra tan maravillosa, mas sea ese gozo en la verdad de su palabra. Ahora, ¿por qué es necesario saber todo esto si de lo que estamos hablando es del bautismo? Por la simple razón que es este punto en la historia, el día de Pentecostés, en el que Dios establece su iglesia, y por consecuente es de aquí en adelante donde podremos encontrar la correcta manera de llevar a cabo las instrucciones del Señor en lo concerniente al bautismo. La Escritura dice: entonces Pedro, poniéndose en pie, alzó la voz y se expresó así, diciéndoles: Esto es lo dicho por el profeta Joel, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sucederá que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón acreditado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado designio y previo conocimiento de Dios, lo prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios resucitó suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Sepa pues con plena seguridad toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Hechos capítulo 2. Por favor, lea todo el capítulo, apreciado hermano que me está escuchando. Aquellos varones, al comprender su tan horrible acción y el inmenso pecado que habían cometido delante de Dios, realmente estaban compungidos de corazón, y con todo su ser deseaban reconciliarse con Dios. Y Dios, en su infinita misericordia, no solo les ofrecería volver al estado en el que estaban antes de que cometieran estos pecados, sino que aún les daría la oportunidad de ser salvos y tener una perfecta comunión con Él. Así que Dios les habla a toda esta multitud por boca del apóstol San Pedro, diciendo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios por esto. Ahora el Señor Jesús había entrado al cielo, de donde salió vencedor como solo Él lo puede hacer. Mas no solo esto, sino que había dejado la puerta abierta para nosotros. Ahora sus declaraciones eran tan vivas. Ahora podemos comprender cuando dijo en Juan capítulo 14: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ahora Él nos mostraba ese camino. Arrepiéntanse, bautícense y serán sellados con el Espíritu Santo. Hagamos una pausa nuevamente. Escuchemos la palabra bautizo, ¿verdad? Sí, así es. Nuevamente mencioné el bautismo. ¿Cuál bautismo? Evidentemente el bautismo en agua por inmersión. ¿Que cómo lo sé yo? Pues porque es exactamente lo que significa la palabra griega que se utiliza en este verso, bautizo. ¿Cómo sé que no se está refiriendo al bautismo en el Espíritu? Por la simple razón de que este último es mencionado al final del mismo verso. Como
como un acto que ocurriría después de que fuesen bautizados en agua. Ahora, es evidente que Pedro se estaba dirigiendo a los judíos, pero él mismo aclaró que la promesa no solo era para ellos, sino aún para todos los que el Señor llamare. Y yo te pregunto, apreciada persona que el día de hoy está recibiendo este mensaje, ¿fuiste llamado por Dios o tú decidiste acudir a Él? A la verdad, es Dios quien nos llama y quien asimismo termina la obra en nosotros. La Escritura nos permite ver más acerca de este tan hermoso tema, pues nos muestra la conversión, no solo de judíos, sino también de samaritanos y de gentiles, mismos que al creer o poco después de haberlo hecho, fueron bautizados inmediatamente en el nombre de Jesús. Esto quizás para algunos ocasionará alguna controversia, mas no tiene por qué ser así, pues si somos sinceros con nosotros mismos, tendremos la respuesta clara a cualquier dilema que se presente en cuanto al nombre que se debe utilizar al momento del bautismo. Algunas veces la Escritura calla en algunas cosas y nosotros, por querer hacer bien, terminamos haciendo mal al asegurar lo que no está escrito. Pero en este tema no es así, pues existen más de 2 o 3 testigos que nos enseñan cómo y en qué nombre se debe de bautizar al nuevo creyente, así sea judío, samaritano o gentil. En otras palabras, la Escritura no deja lugar a dudas o controversia alguna en este tema, en esta doctrina, en esta enseñanza, a menos que la persona no esté dispuesta a escuchar la verdad o no tenga la Escritura como la máxima autoridad de este tema, de esta doctrina o de cualquier otro tema bíblico. Pero nosotros que creemos que la palabra de Dios es la máxima autoridad que existe en este tema, estamos plenamente seguros de cuál es la manera correcta de bautizar a un creyente, a un nuevo creyente, y cuál es el nombre que se debe usar. Ahora, esa seguridad no está basada en lo que enseña alguna denominación, cualquiera que sea su nombre, sino en lo que enseña la palabra de Dios. Y si lo que enseña la palabra de Dios es lo que enseña alguna denominación, qué bueno. Y si no lo es evidente que la Biblia no es la que está mal, sino la denominación o religión, cualquiera que sea su nombre. Es realmente importante que analicemos algunas escrituras para dejar en claro que existe más de un testimonio escrito acerca de la práctica del bautismo, de la manera en que era efectuado y del nombre que se debe utilizar o del nombre que se utilizaba. ¿En qué nombre se debe de bautizar? Esa es la pregunta que estamos analizando. La Escritura dice así, enseñando de qué manera los judíos debían de ser bautizados e invocando qué nombre. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2. También cuando los samaritanos creyeron la Escritura, menciona lo siguiente concerniente al bautismo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria era un lugar donde vivían los samaritanos, había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales descendieron y oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pueden leer en el libro de Hechos capítulo 8. Finalmente, a los gentiles, la Escritura dice así, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el mensaje, y todos los creyentes que eran de la circuncisión y habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que el don del Espíritu Santo
se hubiese derramado también sobre los gentiles, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y ordenó, note la escritura, y ordenó que fuesen bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 10. Y de la misma manera se muestra en la palabra que deben de ser bautizados los que aún no han sido bautizados en el nombre de Jesús. La escritura dice: aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones altas, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Lo pueden leer en el libro de Hechos, capítulo 19. Teniendo pues la certeza de que el bautismo es tan importante, considero que el mismo debe de ser inmediato al creer e invocando el nombre de Jesús, de acuerdo a como lo dice la Escritura. Ahora, es necesario notar que el mandato que dio Jesús a sus apóstoles en Mateo capítulo 28 queda anulado con esto. No, al contrario, creo sinceramente que es revelado a nosotros por medio del Espíritu Santo la manera correcta de interpretarlo, por la simple razón de que en toda la Biblia no se encuentra ninguna ocasión donde alguien se haya bautizado o donde alguien bautizara pronunciando textualmente las palabras en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y es evidente que cuando Dios manda algo, lo afirma y lo vuelve a confirmar. Y no estoy diciendo que lo que dice Mateo no tenga validez. Dios me libre de proferir semejante mentira. Mas sí digo que quizás no somos capaces de ver que el mandato del Señor fue interpretado por el mismo Jesús en Hechos capítulo 2, hablando por boca de Pedro. Esto no quiere decir que es una fórmula, pues Dios es soberano. Simplemente quiere decir lo que dice la palabra de Dios y nada más. Para algunos es causa de tropiezo el solo hecho de que alguien sea bautizado en el nombre de Jesús. Pues acabamos de leer en Mateo que Jesús dijo que se hiciera en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el correcto y por qué? Porque es evidente que si alguien ha de ser bautizado, ha de serlo en plena certeza de lo que dicha acción significa. O que el Señor nos libre de tener el pensamiento de algunos que tienden a anular un verso de la Biblia con otro, como aquellos faltos de sabiduría que dicen abiertamente: pues de Jesús a Pedro yo escojo hacerlo como dijo Jesús, pues él es mayor que Pedro. Y mi pregunta para ti, si alguna vez has tenido este pensamiento: ¿era Pedro quien habló en el día de Pentecostés o era el Espíritu de Cristo que estaba en él? ¿Y es acaso la Escritura por interpretación privada o es toda inspirada por Dios? ¿Y fue acaso Jesús quien escribió el Evangelio según San Mateo o acaso fue Mateo? Y si fue Mateo, entonces la Escritura cuando habló Jesús se debe considerar como que lo que escribió Mateo es superior a lo que escribió el autor de Hechos. Entonces, es mejor escuchar
a Mateo que a Pedro. Y si alguien quiere seguir con esto, es realmente ignorante y está cegado a la verdad. Hay mucha ignorancia al no conocer la palabra de Dios, porque la verdad es una sola, y esta es que toda la palabra es la palabra de Dios. Exactamente eso, la palabra de Dios misma, que no se puede anular, porque es imposible hacerlo. ¿O acaso encontraremos a Dios faltando a su palabra? ¿O le haremos a él mentiroso? Nunca sea tal cosa, pues Dios es veraz por los siglos. En mi caminar en Cristo he aprendido que es mucho más fácil obedecer al mandato de Dios que luchar contra él. Algunas veces no comprenderemos totalmente su tan inmensa y sabia manera de hacer las cosas, pero podemos estar seguros de que al final del día todo será para nuestro bien, con un propósito de eterna bendición. Por eso, en lo concerniente al bautismo, no puedo decir más de lo que está escrito, que Jesús ciertamente mandó en el Evangelio de San Mateo el bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y cuando la iglesia fue establecida, nos mandó diciendo que nos bautizáramos en su nombre, el glorioso nombre de Jesucristo. Mas sí haré énfasis un poco en que en las dos ocasiones, tanto en Mateo como en Hechos, la palabra griega utilizada para nombre fue la palabra griega onoma, lo puede revisar en un diccionario, la cual en palabras simples significa por el carácter, la autoridad o la persona de. Y es evidente que en este caso el bautismo es efectuado por el mandato de Jesucristo. Digo pues que Dios es uno y el mandato que dio a través de Pedro es claro e indiscutible, y que en el nacimiento de la iglesia el bautismo ordenado fue en el nombre de Jesucristo. Ciertamente dicho mandamiento lo dio el Señor por medio del apóstol San Pedro, y ciertamente quien había dado el mandato en Mateo capítulo 28 era el más apropiado para interpretar dicho mandato, esto es, el Espíritu Santo. Y si ya se ha dado la fiel interpretación de la Escritura, tomemos mucha atención, y dicha interpretación la dio el Espíritu Santo, ¿por qué pues nosotros intentamos darle una interpretación diferente? A menos que creamos que somos más sabios que el Espíritu Santo, quizás debamos comprender que el decir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es lo mismo que el decir en el nombre de Jesucristo. Mas como mi único trabajo es mostrar la verdad por medio de la Escritura, yo simplemente pongo en tus manos, apreciada persona, que el día de hoy estás recibiendo este mensaje, lo que está escrito, mismo que no cambiará, y ruego pues a Dios, quien es soberano y de quien procede toda sabiduría, que sea alumbrado tu entendimiento y puedas ver claramente la verdad. Al final de todo, si por cuestiones de nombres alguno estuviera perturbado, la declaración final que como buen siervo de Dios debes aceptar o debemos aceptar es la misma palabra de Dios, y esta dice así: y todo lo que hagáis de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, excepto, claro, el glorioso nombre de Jesús. Colosenses capítulo 3, Hechos capítulo 4. Hago una pausa. No es que esté tratando de poner o de imponer las enseñanzas de alguna denominación, no. Simplemente escribo aquello que dicta la palabra de Dios concerniente a la manera y nombre que se usa cuando se efectúa un bautismo, y esto poniendo solo ejemplos bíblicos. Y sin lugar a dudas y sin demora alguna, si se hubiese efectuado al menos un solo bautismo, pronunciando textualmente las palabras en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
yo lo hubiese remarcado en este mensaje. Mas como no es así, me limitaré a darle luz a aquello que sí está escrito y omitiré cualquier cosa que Dios decidió omitir en su palabra. Si aún te estás preguntando si existe alguna diferencia en la manera en que el bautismo debe de ser aplicado o el nombre que debe de ser usado, si tú eres judío, samaritano, gentil, pobre, rico, enfermo, viuda, brevemente te explico. Los judíos son aquellos que descienden de Jacob, el cual fue llamado por Dios Israel. Israel era hijo de Isaac, e Isaac era hijo de Abraham, al cual Dios llamó de Ur de los Caldeos. Los samaritanos eran, de acuerdo a su nombre, habitantes de Samaria, y básicamente en su mayoría eran una mixtura de judíos y gentiles. Quizás por esta razón eran rechazados tanto por judíos como por gentiles. Y los gentiles son todos aquellos que no son judíos ni samaritanos. Y en este plano es donde básicamente entramos todos nosotros, pobres, ricos, enfermos, alejados del mundo, etc. El resto de la humanidad, solamente aceptando, claro, tanto a judíos como a samaritanos. Entonces la respuesta a dicha pregunta es no. No existe ninguna diferencia en cómo un nuevo creyente, sea judío, samaritano o gentil, debe de ser bautizado. Pues una es la salvación, uno es el Señor de todos y una es la ordenanza de bautismo dentro de la iglesia del Señor. Y esto es por inmersión en el nombre de Jesucristo. Esa es la palabra de Dios. Eso es lo cual te estoy presentando. ¿Cómo se efectúa el bautismo? Quizás te preguntes. El bautismo debe de ser, como te lo indiqué, por inmersión del creyente en agua. La razón de esto es porque así lo manda textualmente Dios en la Biblia. Pues en cada una de las ocasiones que la Escritura habla del bautismo, usa la palabra griega baptizo, que significa el ser plenamente cubierto, es decir, inmerso, o el estar totalmente mojado, y se usó solamente en el Nuevo Testamento para la ceremonia de ablución. Ablución de la ordenanza de Cristo de bautismo o lavamiento. Así pues, no queda la menor duda que el bautismo cristiano es definitivamente y sin controversia alguna por inmersión del creyente en agua. Hago una pausa. El idioma griego es uno de los más precisos en cuanto al uso de palabras. Esto quiere decir que era bastante raro que una misma palabra tuviese diferentes significados. Y esto debe ser de mucho interés para nosotros, pues aunque en el mundo existan diferentes religiones, denominaciones o sectas, en las cuales se tiene la percepción de que el bautizar vertiendo agua o rociando la misma sobre el nuevo creyente se está efectuando correctamente un bautismo, para nosotros, los creyentes, los cristianos, no es así. Pues en cuanto al mundo y sus religiones, no lo sé. Pero en cuanto a la fe de Jesús, sería totalmente incorrecto el hacerlo de cualquier otra manera que no sea por inmersión. Inmersión, nuevamente te repito, que significa que seamos totalmente cubiertos de alguna sustancia, que en este caso estamos hablando del agua. Pues no solo se estaría engañando al nuevo creyente, sino que aún se estaría desobedeciendo el mandato del Señor. Y es evidente que todo aquel que está en desobediencia, obviamente no glorifica a su Señor, sino que le estaría desobedeciendo. Pues si el Señor hubiese deseado que el bautismo fuese mediante el verter agua sobre el nuevo creyente, la Escritura hubiera utilizado la palabra griega ekeo, que literalmente significa el verter. O si hubiese querido que el bautismo se efectuara mediante el rociamiento de agua, entonces la Escritura dijese rantizo, que literalmente significa el asperjar o rociar. Pero cada vez que la Escritura habla del bautizo, usa la palabra griega baptizo. Y si Dios ya lo decidió así,
¿quiénes somos nosotros para invalidar el mandato de Dios? Ahora, yo comprendo que en algunas religiones o denominaciones se viene practicando el bautismo de cierta manera, de ciertos modos, y ya por bastante tiempo, quizás por años o siglos, y es por esta razón que nos parece imposible el cambiar nuestra manera o la manera en la cual se bautiza un nuevo creyente. Sin embargo, si otros han cometido el error de desobedecer al Señor en esta práctica, eso no significa que nosotros tenemos que, al igual que ellos, ser desobedientes. ¿O sí? Claro que no, pues nosotros como hijos de luz hemos recibido el Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad, con el propósito de que salgamos de los tiempos de ignorancia, en los cuales en otros tiempos el enemigo logró mantener a algunos. Solo piensa en esto, apreciada persona que el día de hoy está recibiendo este mensaje. Solo piensa en esto. Si nosotros tenemos a nuestro alcance la palabra de Dios, y el Espíritu Santo es el que nos da testimonio de cuál es la verdad, y si aún así nosotros decidimos mejor practicar lo que tradicionalmente se practica en una u otra religión o denominación, antes que escuchar lo que nos dice Dios por medio de su Espíritu, entonces cuidémonos, porque estaríamos haciendo exactamente lo mismo que estaban haciendo los judíos en los tiempos de Jesucristo. Y ciertamente, al igual que ellos, recibiríamos del Señor la reprensión merecida en nuestra desobediencia. El Señor bendiga al pueblo de Israel. El Señor Jesús reprendió a los fariseos y escribas diciendo: bien profetizó Isaías acerca de vosotros los hipócritas. Como está escrito, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, enseñando doctrinas que son preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, como el lavamiento de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: qué bien dejáis a un lado el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición. Pues Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o madre, que muera sin remisión. Pero vosotros decís: si alguien dice al padre o a la madre cualquier cosa con que pudiese beneficiarte, de mí es corbán, es decir, mi ofrenda a Dios. Ya no le permitís hacer nada a favor del padre o de la madre, anulando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Así pues, debemos estar plenamente seguros de que las prácticas a las que nosotros nos aferramos sean aquellas que nos mandó Dios, y no aquellas que nos mandó el hombre o que nos enseña alguna denominación o religión o secta, por muy famosa que sea la misma o por bueno que parezca el mandato o la práctica que sea o que se efectúe. Pues nosotros no queremos desagradar a Dios, apreciada persona. Nosotros no queremos desagradar a Dios, sino agradarle, y esto por medio de Cristo. Mas si desobedecemos a Cristo, entonces ¿cómo pues le agradaremos a Dios? Ciertamente sin Cristo nadie puede agradar a Dios. La siguiente pregunta que contestaremos es: ¿quién está autorizado para bautizar? Todo ministro sincero de Dios está autorizado para bautizar. Pues la realidad es que en el acto del bautismo, como ya lo hemos explicado, ya lo hemos comentado, la tercera persona, es decir, el ministro que bautiza, realmente solo es un testigo más de lo que está sucediendo entre el que se bautiza y Dios. Esto quiere decir que cualquier cristiano puede bautizar a un nuevo creyente, y es aún común que el mismo cristiano que usa a Dios para llevar el evangelio, para presentar el mensaje a un nuevo creyente, sea el mismo que use Dios para que lo bautice.
No se necesita ser un pastor o un apóstol para efectuar un bautismo. Simplemente, como ya lo dice la Escritura, como lo dice la palabra de Dios, se necesita ser cristiano, se necesita ser de Cristo y tener el conocimiento de la palabra de Dios al punto en que tenga el conocimiento de poder explicarle al nuevo creyente lo que significa el bautismo en su totalidad. Ahora, se entiende como definición de cristiano a todo aquel que ha creído en Jesucristo y que ha recibido el Evangelio en su totalidad, que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador. En conclusión, el bautismo es un mandamiento del Señor Jesús y como tal debe de ser obedecido. Toda la Escritura presenta el bautismo como una acción verdaderamente importante, además de que en más de una ocasión es puesto en conjunto con el creer como el medio de ser salvos. Nosotros sabemos que la salvación se encuentra en Cristo solamente, pero eso no significa que no tenemos necesidad de bautizarnos. A la verdad, si estamos conscientes de que solo el Señor Jesús da salvación, entonces debemos de obedecerle. Ahora, las tendencias religiosas ven al bautismo como algo innecesario, pero al final de cuentas, ninguna religión puede darte salvación, ¿o sí? Claro que no. Y si el único que puede darte salvación no solo te pide que te bautices, sino que te lo manda, entonces dime, ¿será mejor hacer la voluntad de Dios o la de los hombres? Claro que la de Dios. Yo mismo no estoy encadenado a ninguna denominación, mas soy siervo de Cristo. No trabajo para ser salvo, sino porque Jesús me dio salvación, le sirvo por gratitud. No predico mis opiniones, sino lo que Dios dice en la Biblia. No creo que solo una denominación tiene la verdad, sino que la verdad tiene un solo nombre, Jesucristo. No creo que hay diferentes maneras de ir al cielo, ni que todos los caminos lleguen a Él. Al contrario, creo que no hay ninguna manera por la cual el hombre pueda ser salvo, excepto por Jesús. Creo que hay un solo Dios, un solo Maestro, un solo Salvador y Señor, un solo Pastor y Padre. Creo que Jesús y solo Él es nuestra esperanza y nuestra plenitud. No me considero el único cristiano, pero me considero cristiano solamente. Y creo que el ser cristiano no es el pertenecer a alguna religión, denominación o secta, sino que ser cristiano significa simplemente el ser totalmente de Jesucristo. Apreciada persona que me está escuchando en esta hora, si deseas recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, puedes hablar con Él, puedes hacer una oración, puedes abrir tu corazón a Dios, hablar con Él abiertamente. Él te escucha. Por ejemplo, puedes orar de la siguiente manera: Señor Jesús, creo que tú moriste por mis pecados, creo que resucitaste al tercer día, como lo dice la Biblia. Te pido que seas propicio a todos mis pecados, que me sanes y me recibas como tu Hijo. Enséñame, Señor, a caminar en tu voluntad. Guíame todos los días de mi vida y de la eternidad. El Señor Jesús desea perdonarte y desea que vengas a formar parte de la familia de Dios. Acércate a Él. Busca una iglesia donde se predique, donde se enseñe el nombre de Jesucristo. Bautízate en el nombre de Jesucristo y te aseguro que tendrás una eterna y firme esperanza de vida eterna. Dios bendiga tu vida grandemente, persona que me estás escuchando. Quiero decirte en verdad que son estos temas en los cuales tú debes de poner énfasis, debes de tomar muchísimo enfoque, porque son estos mandamientos los que cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, podemos darnos cuenta de muchísimas realidades, podemos darnos cuenta de aquellas bendiciones que desgraciadamente Satanás, el mundo,
los malos maestros nos ocultan de nosotros y así evitan que tú tengas una certeza de vida eterna, que tú estés firme en la fe, que tú te levantes cada mañana diciendo: gloria a Cristo Jesús, el día de hoy voy a alcanzar un alma más para Cristo. Que ese sea tu meta, que esa sea tu meta, alcanzar cada día un alma más para Cristo. Si te parece correcto este mensaje, te invito a que te suscribas a este canal, te invito a que te suscribas, te invito a que veas los demás videos, las demás enseñanzas. Inscríbete, suscríbete a este canal, invita a tus amigos, invita a tu familia, pero sobre todas las cosas, permite que sea Dios, que sea nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien venga a tu vida, quien transforme tu vida, porque en Cristo hay una segura y firme esperanza de vida eterna. El Señor te bendiga.